México está envejeciendo. ¿Sabías, Alberto, que para dentro de menos de 25 años, uno de cada 4 mexicanos tendremos más de 60 años de edad? No sabía. O sea, es un 25% de la población, una cuarta parte. ¿Cuántos años vas a tener en el 2050? Saca la cuenta. Voy a tener, sí, 53, más o menos. 53. Yo ya voy a andar en los 60. Ajá. Entonces, financieros, hoy les vamos a hablar acerca del retiro, de lo que necesitan para retirarse si eres generación Afore y en este 2026, ¿cuántas semanas necesitas si te vas a pensionar por Afore? Quédate. ¿Cómo están financieros? Somos Alfredo y Alberto Cortés. Somos asesores financieros y les ayudamos para que siempre tengan dinero. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube como Café Financiero MX. Y vamos a hablar en este inicio de año 2026 sobre este tema que es el que creo que va a estar de mayor importancia, relevancia, pues el retiro, ¿no? Que como vienen varios cambios, vamos platicando sobre ello y vamos a empezar. Financieros, pues entramos ya al segundo cuarto del siglo. ¿Se dan cuenta? O sea, los primeros 25 años del siglo ya pasaron. Ya estamos en el segundo cuarto, 2026. Y pronto, así como pasaron estos 25 años, van a llegar los siguientes 25. O sea, vamos a estar en el 2050 rápido. El tiempo pasa rápido. Entonces, ¿cómo va a estar México en el 2050? Si nos estás viendo en YouTube, aquí están los datos y te los vamos a leer para los que están en Spotify. Uno de cada 4 mexicanos va a tener más de 60 años de edad. Los millennials van a tener entre 55 y 70. O sea, esos millennials que eran somos generación Forever Young, ya va a ser generación Forever Old, ¿no? O sea, ya vamos a tener 65, 70, 60, y la mayoría de la gente no va a estar preparada. O sea, de verdad, la mayoría no va a poder pagar una emergencia médica. El Afore promedio les va a dar de 6 a 8 mil pesos al mes. Y yo les pregunto, ¿podrían vivir con 6 mil pesos al mes a los 65 años? ¿Tú podrías, Alberto? No, pues obviamente, no. Pues de más, o sea, no es nada. Imagínate, en ese tiempo aparte las cosas van a valer más todavía. El envejecimiento de la población en México está creciendo a ritmos acelerados. Tan solo quiero que te des cuenta a tu alrededor cuántas personas conoces arriba de 60. Cada vez son más. Seguramente, si tienes alrededor de 30 años, 40 años, tus papás tienen arriba de 60, tíos, papás de todos tus amigos, ya todos llegaron a esa edad, a la edad dorada, ¿no? Entonces, hay que imaginarnos dos escenarios. Imagínate una persona de 65 años que viaja, que descansa, que vive tranquila. Y el escenario 2, que es desafortunadamente la mayoría de la población, sigue trabajando porque no tiene otra opción. Y la diferencia no fue el salario, fue la disciplina y el tiempo. Entonces, la buena noticia en este episodio es que aún no estás ahí financiero. Bueno, tal vez a lo mejor alguien nos está escuchando que ya tiene 60, pero según las estadísticas que nosotros hemos visto, la mayoría de nuestra audiencia tiene menos de esta edad. Entonces, aún no estás ahí, aún tienes tiempo, no lo eches a perder. No sé tú qué les dirías, Alberto, ahorita vamos a entrar a otros datos. Sí, definitivamente, o sea, es una oportunidad, ¿no? El hecho de darte cuenta de que pues el tiempo es o tu aliado o tu enemigo. Entonces, si tienes ese espacio de aquí a los 65 años, te vas a poner manos a la obra. ¿Y cómo poner manos a la obra? Pues mira, primero que nada vamos a revisar lo que se necesita para jubilarte si eres generación Afore. Vamos a ir acá. Ujú. Si eres generación Afore, es decir, que empezaste a cotizar después del 1 de julio del 97 y hoy tienes
60 años o estás por cumplirlos este año, este 2026 necesitas 875 semanas para poder acceder a una pensión. Justo en diciembre tuve una cita con un señor que revisamos que era generación Afore, ahorita tiene 50, empezó a trabajar en el 98 y tenía 260 semanas cotizadas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el caso de él? Él se va a jubilar hasta dentro de 10 años. Entonces, como pueden ver aquí en la gráfica, si estás en YouTube, tú cada año, esta ley cambió en el 2021, cada año aumenta 25 semanas lo que necesitas de cotización. Entonces, para 2027 vas a necesitar 900 semanas, para 2028 925 y así hasta llegar a 1000 semanas en el 2031. ¿Qué quiere decir esto, financieros? Que la mayoría de los mexicanos van a necesitar 1000 semanas cotizadas para acceder a una pensión, que son 20 años de trabajo dado de alta en el Seguro Social. Si tú no tienes estas 1000 semanas, te van a dar una negativa de pensión. Es decir, ni la pensión mínima te van a dar. Si tú llegas a los 60 o 65 años con 500 semanas, con 700, con 300, te van a dar una negativa de pensión. Aquí están tus 200,000, tus 300,000, lo que tengas en tu Afore. Gracias por participar y, pues literal, hazle como puedas. Si tú tienes las 1000 semanas, ahí depende del saldo que tengas en tu Afore, te va a ser tu pensión. Según estudios recientes de las personas que ya se están jubilando por esta ley, necesitas al menos 1,5 millones de pesos en tu Afore para que tengas una pensión arriba del mínimo. Si tienes menos de 1,5 millones en tu Afore, te van a dar la pensión mínima. Que la pensión mínima va a depender de factores como el número de semanas cotizadas y el salario promedio que hayas tenido. Entonces puede ir desde los 4,000, 5,000 pesos hasta los 8,000, 10,000 pesos máximo, si tuviste buenos salarios. Todo esto, ¿qué nos dice? Nos dice que es necesario, es vital tener inversiones y ahorros por tu cuenta. Está crudísima la estadística, ¿eh? O sea, está duro. Dicen que vas a recibir sobre el 30% de tu último salario, ¿no? Más o menos con el Afore. Si bien te va, porque el tema que mucha gente no toma en cuenta es este, Alberto, las semanas. Y desafortunadamente es por desconocimiento. O sea, es por ignorancia, no hay otra razón. Porque la gente se preocupa de esto, normalmente se empiezan a preocupar pasados los 50 años. ¿Y cómo puede alguien saber, por ejemplo, creo que la mayoría de las personas desconoce incluso en qué Afore están, o sea, desde ahí ya vamos mal. Segundo, no saben qué saldo tienen, cuántas semanas tienen, o sea, eso cómo lo pueden hacer. Para saber tus semanas cotizadas es bien fácil. Imagínate que estás en Google y ni siquiera te tienes que saber la página de memoria. Entonces le vas a poner semanas cotizadas en el IMSS y te va a salir la página. Aquí me sale luego, constancia de semanas cotizadas en el IMSS. Entonces le das clic y le das clic aquí a consulta tu constancia de semanas cotizadas. Te va a mandar a otra página en donde tú ingresas tu CURP, tu número de seguro social, tu CURP está en tu INE, de ahí la sacas. Tu número de seguro social, eso si no lo tienes, pues revísalo en tu nómina. O si dejaste de trabajar, lo puedes revisar también en tu nómina, en nóminas pasadas o en tu tarjetón del IMSS o, por ejemplo, hasta buscarlo. Buscas tu número de seguro social a través de una página del Infonavit. Correos electrónicos y te va a arrojar tus semanas cotizadas. Entonces, para mí ese sería un paso importante, saber dónde estás parado, cuántas semanas cotizadas tienes, pues más que nada para ver si eres candidato pues así planear una jubilación, aunque sea la mínima por Afore. Porque justo yo el consejo que le di a esta persona en diciembre fue, tú necesitas llegar a las 1000 semanas. Entonces, de que tienes ahorita 50 años hasta tus 65, necesitas trabajar en una empresa donde cotices. O sea, ya no por tu cuenta.
ya, sí está, ahorita él está trabajando en una empresa donde cotiza, pero luego pasa mucho, ¿no? Que te sales, ya emprendes, ya, o sea, o cotizar por tu cuenta. Tú pagar tu seguro social voluntariamente para seguir acumulando semanas. Pero si no, lo que va a pasar es que no va a llegar a las 1000 semanas y se va a quedar sin pensión. Vamos a pensar en una persona que está buscando, pues, obviamente cotizar, ¿no? O sea, ¿qué le conviene? ¿Hacerlo por su propia cuenta? O sea, pagar su propio Afore, como tú lo dijiste, o emplearse y buscar una empresa. O sea, digo, obviamente va a depender también de lo que quiera, ¿no? Pero tú qué le recomendarías a esta persona que a lo mejor nunca ha cotizado, pero que pues tiene el interés de hacerlo, que lo haga por su cuenta, que ahorre por su cuenta o que busque estar dentro de una Afore. Pues aquí volvemos también, principalmente nos tendríamos que regresar a dónde estás parado. Si eres ley, ¿qué ley de jubilación eres? Si eres ley 73, significa que cotizaste antes del 1 de julio del 97. Si eres ley Afore, es que cotizaste después del 1 de julio del 97. Ujú. Ley 73 la tienen un poco más fácil, pero esta ley ya está terminando, o sea, ya vamos de salida. Ahorita los que empezaron o los que tienen ley 73, los más jóvenes deben tener 47 años, 45 tal vez de panzazo la alcanzaron, 46, Ok, pero ya la mayoría somos ley Afore. De 45 para abajo somos ley Afore, 45 años para abajo. Ujú. ok, Y si eres freelancer, profesionista independiente o eres comerciante informal, pues es que depende mucho de la edad que tengas. Porque, por ejemplo, si tú tienes 30 años y dices, ¿qué hago? ¿Me meto al IMSS a cotizar? Yo te diría, es una opción, pero la mejor opción es tener tu propio plan de retiro. Si tú tienes, como este señor, 50 años y tienes algunas semanas y ya un plan, ahí te va el tema con los planes de retiro. Y eso no te lo dicen muchos asesores. Sí son buenos, pero si ya tienes arriba, te diría, de 45 años, necesitas también prever otras opciones de ahorros para tu retiro, entre ellos considerar tu Afore, porque un plan de retiro no te va a alcanzar. O sea, si tú tienes hoy 45 años para arriba y quieres ver un plan de retiro, definitivamente tienes que ver estrategias de tu pensión de Afore. Es lo que le sugería a este señor. O sea, yo de hecho, él quería un plan de retiro y le dije, ahorita lo primero que tiene que hacer es seguir cotizando, mandar su dinero a un fondo de inversión. O sea, no le vendí un plan de retiro porque no lo necesita, Alberto, en este momento. Necesito un fondo de emergencias. Ujú. Y ya que tengo un fondo de emergencias, ahora sí hacemos un plan de retiro. Y eso es lo que pasa con muchos agentes. Y se los digo, compañeros, si me están escuchando, asesores, compañeros, no vendamos planes de retiro cuando todavía no hay fondo de emergencias, cuando sabemos que a lo mejor es ley 73 y que puede haber otras opciones, cuando necesitamos checar primero su pensión de la Afore, porque ¿qué va a pasar? Imagínate que yo le hubiera vendido un plan de retiro y que a los 65 llegue con 1 millón de pesos y que no le alcance. Ese millón no le va a alcanzar más que para un par de años. Necesita también la pensión de la Afore. Entonces, mi respuesta a tu pregunta, Alberto, es depende de tu situación. Hay que evaluar. claro, digo, para eso hay que asesorarse, ¿no? Y creo que es donde luego muchas personas tienen miedo como al, ay, ¿qué dirán? Y pues o sea, creo yo que lo hemos hablado en otras ocasiones y para poder sanar tus finanzas necesitas quitarte la pena. Yo creo que es un punto muy importante. Y mira, yo soy, por ejemplo, yo estoy en la situación de no tengo Afore, pero yo sí tengo mi plan privado de pensiones. Ajá. Y qué buen punto el que mencionas, porque justamente he ahí donde está el valor de estar asesorado, que si yo tuviera ahorita 50 años y estoy iniciando mi plan de pensiones privado, pues no es una buena opción para mí, ¿no? Entonces, definitivamente es acercarse y asesorarse correctamente en este tema de retiro. Ojo, no significa que no sea una buena opción. Significa que tenemos que primero salvaguardar tu pensión del IMSS y después un fondo de emergencias, que este era un caso muy particular. Ujú. Y después
un fondo de retiro. Claro. Pero no podemos hacer un fondo para el retiro si no estamos tomando en cuenta tu pensión de la Afore, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué se necesita para la generación 73? Que es lo que digo que ellos la tienen más fácil. Ellos necesitan 500 semanas, o sea, la mitad, Alberto. Pero esta generación ya va de salida. Ya dentro de 10 años, esta generación van a estar cumpliendo 60. O sea, ya prácticamente los siguientes 10 años, de aquí al 2035, todos vamos a ser generación Afore. Y entonces, ahora sí vas a ver un montón de gente preocupada, desafortunadamente. Y también he visto, bueno, no soy experto en Afores, pero he visto que hay una preocupación porque las Afores no entregan rendimientos, pues buenos. O sea, yo he visto que entregan rendimientos incluso hasta por arribita de la inflación, a veces hasta para abajo de la inflación. Yo creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Que también les expliquemos que, pues las Afores, eh, creo que no es un vehículo, no es el mejor vehículo para invertir en tu retiro, porque también se habla de las aportaciones adicionales y no sé eso también qué opines, pero creo que no es, por lo menos yo lo que tengo entendido, no es como que la mejor herramienta que tenemos aquí en México. Estoy aquí en la página de la CONSAR del Gobierno de México donde vienen los rendimientos de las Afores. Entonces vamos a revisar esto, cómo cerraron 2025. Vamos a ver ahora la CIEFORE para los que nacieron entre el 95 y el 99, 1995 y 1999, o sea, los más jóvenes. Por ejemplo, el rendimiento más alto lo trae Profuturo con el 8%, Sura 840, pero tú tocaste ahorita un punto, están dando buenos rendimientos, por ejemplo, alguien que nació entre el 75 y el 79, también trae buen rendimiento a noviembre del 2025. Por ejemplo, la CIEFORE para la gente más grande que nació entre el 60 y el 64, el promedio son 6.72, 6.87, pero este es un promedio. Ajá. Entonces, definitivamente sí, o sea, tu dinero de la Afore déjalo ahí. También yo siempre les digo en los cursos que doy Claro. que no van a quebrar, o sea, las Afores no van a quebrar, ni el dinero se va a llevar Diego, ni el gobierno se va a llevar tu dinero, o sea, eso te lo dicen para venderte un plan de retiro, honestamente, para asustarte. Tu Afore está segura, son instituciones reguladas, puedes confiar en ellas, pero confía en ellas nada más para que manejen tu Afore, nada más. Tampoco le metas más dinero. Y ahorita te voy a explicar por qué. La primera razón de por qué no hacer ahorro voluntario en las Afores es por lo que ya les comenté, la pensión mínima garantizada. ¿Qué significa esto? Para 2025, la pensión mínima garantizada fue de 6,500 aproximadamente para la generación Afore. Ojo, no para la ley 73. Pero la persona necesita tener al menos en promedio 1.5 millones de pesos acumulados en su Afore al momento de su retiro. Entonces, ¿qué pasa si una persona tiene 1,200,000, tiene 1,000,000 o tiene 500,000 pesos en su Afore? Lo que va a hacer el gobierno es que te van a decir, dam ese dinero, déjalo aquí y te vamos a dar la pensión mínima garantizada. Entonces, si una persona le aportó a su Afore en lugar de tener un plan de retiro privado, imagínate que hubiera ahorrado 500,000 pesos en su Afore, pero le aportó otros 500,000. En ahorro voluntario tiene 1,000,000. No le alcanza para la pensión mínima. ¿Sí? Entonces, la verdad es que necesitarías meterle muy buena lana a tu Afore para tener arriba de la pensión mínima y que te convenga. Pero el segundo punto todavía lo deja más de manifiesto que menos deberíamos de aportarle, porque en el 2024 se lanzó el Fondo de Pensiones del Bienestar. El expresidente Andrés Manuel López Obrador lanzó este fondo prometiendo pensiones o jubilaciones del 100% del último sueldo, pero con un tope. Ujú. Se los voy a explicar en español. Todos los que son generación Afore, que tienen un ingreso máximo de 17,364 pesos mensuales para 2025,
el fondo de pensiones del bienestar les va a igualar su pensión. O sea, imagínate que tú ganabas 25,000 pesos al mes y que con tu Afore te pensionaste con 7,000 pesos. El fondo de pensiones del bienestar va a poner la diferencia para llegar a los 17,364. Uh-huh. Si tú ganabas 15,000 pesos mensuales y te pensionaste con 5,000, el fondo de pensiones del bienestar te va a completar 10,000 pesos para llegar a los 15,000. Y es donde Andrés Manuel decía que te vas a jubilar con el 100% de tu último sueldo. ¿Sí? Pero el tope son 17,000. Muy importante, esto aplica hasta los 65 años, no antes. Pero ¿a quienes no les beneficia? Las personas de ingresos mayores. Claro. Por ejemplo, una persona que gana 50,000 significa que lo máximo que le aportaría el gobierno sería para que tuviera justo los 17,364. O sea, si tú ganabas 100,000 pesos, tenías un muy buen puesto, ganabas 100,000 y te jubilaste con 20,000, no te van a aportar nada, porque ya incluso tu jubilación es arriba del fondo, ¿sí? Pero ¿por qué no aportarle voluntariamente? Pues porque en todo caso a ti te convendría jubilarte con lo menos y que el gobierno te aporte para llegar a los 17,364, que esta cantidad va a subir cada año porque es el promedio de los salarios del Seguro Social. Uh-huh. Seguro para 2026 van a ser 18,000 a lo mejor. Entonces, es la segunda razón por la cual no conviene aportarle a tu Afore. Oye, y hay personas que ya se han retirado por Afore, ¿no? Que ya están jubiladas por Afore o todavía no. Ya hay. Pocas, pero sí hay. Ok, yo creo que ahí va a ser importante como que ver la estadística, ¿no? De cuánto es el saldo promedio con el que están llegando estas personas que tienen Afore y ver si pues realmente acumulas, como dices, más de 1,5 millones o la tendencia es no tener el 1,5 millones y pues en base a eso hacer una estrategia, ¿no? Porque pues está clarísimo que de entrada no conviene aportarle más y lo que juntes y lo que te dé, ¿no? Porque pues al final de cuentas el gobierno te va a terminar poniendo una parte. ¿Ah? Y segundo, pues crear un plan alterno para que tú tengas otra bolsita de donde también tener otra segunda pensión. Sí, por eso nuestra conclusión es que si haces aportaciones a tu Afore, muy probablemente vas a estar contribuyendo para que el Fondo de Pensiones del Bienestar no aplique para ti. Si es que llegara a ser el caso, tendrías que pensar en hacer grandes aportaciones a tu Afore, pero mejor sacas un plan personal de retiro, definitivamente. Exactamente, porque a final de cuentas, ¿de qué te va a funcionar estar aporte y aporte si a las personas que no aportó nada adicional, pues le va a terminar completando el gobierno, ¿no? Creo que volvemos a lo mismo. Exacto, exacto. Eh, el saldo de promedio de las Afores, Alberto, me parece que es de 200,000 pesos. O sea, a lo que tenemos hoy, ¿no? Como el promedio de los que todos Sí. tienen Afore. Ujú. O sea, hay quien tiene más, obviamente, hay quien sí llega a más de 1,5 millones, pero fíjense cuánto tienen en su Afore. Entonces, ¿qué opciones hay? Pues definitivamente tienen que asesorarse, tienen que ver las opciones de plan personal de retiro. Hemos hecho varios videos de eso aquí. Tienen que ver inversiones, por ejemplo, lo pueden hacer por su cuenta en una casa de bolsa. Tienen que ver instrumentos o bienes raíces, que esa parte nosotros no somos expertos, no les vamos a hablar de eso, pero tienen que hacer algo. Correcto. Definitivamente no quedarse solamente con el Afore. Es como tener varias fuentes de ingreso, pues tienes que tener varias fuentes de retiro. O sea, en algún momento, por alguna u otra circunstancia, puede que ya no quieras trabajar o ya no puedas trabajar y creo que es importante tener varias bolsitas y sobre todo si no tienes Afore, ¿no? O sea, creo que sería lo más de alguien como que, o sea, ¿qué estás esperando, no? Si no estás cotizando, si eres freelancer, emprendedor, necesitas un plan privado, sí o sí. Es que estas personas son las más desprotegidas, ya lo habíamos mencionado en otro capítulo. O sea, si hoy no tienes Afore, si eres emprendedor, empresario, freelancer, o sea, ya
y no tienes un plan de retiro privado, estás muy mal. O sea, definitivamente, por lo menos los que tienen Afore van a llegar con algo de pensión, Claro. pero si no tienes nada, o sea, sí va a haber mucha gente, pues mal. Entonces, financieros, comiencen a asesorarse para su retiro. Ya tienes un plan, asesórate bien. Compañeros asesores, asesoremos bien a las personas, no nada más vendamos, asesoremos, porque esta situación del envejecimiento en México ya no es cosa del futuro, ya es el presente. Muy bien, financieros, pues si quieren alguna asesoría, con gusto, quieren el enlace del episodio en Spotify o en YouTube, encuentran el link para contactarnos. Y muchas gracias por escucharnos. Esperemos que estén teniendo un excelente inicio de año y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio, financieros. Gracias. Adiós. Bye.